Ya, bueno, comenzamos. Saludo a todos, a todo el público que está ahorita viendo la transmisión del grupo de Taller de Derecho de Registral. Damos la bienvenida a todos ustedes, agradecemos su participación y en estos momentos tenemos al doctor Percy Paul Pérez Torres, que nos quien va a realizar la ponencia acerca de la calificación de asambleas en tiempos del COVID. Y bueno, para ello voy a hacer una breve presentación del doctor. El doctor Percy Pérez es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es egresado de la Maestría de Derecho Civil y Comercial de la misma casa de estudio y actualmente desempeña como registrador público en el Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral 9. Bueno, vamos a comenzar y lo único que les pediría es que si tienen alguna pregunta puedan dejarlo ahí, escribirlo en el chat y bueno, al final de la ponencia vamos a poder leer las preguntas y dirigirlas al doctor. Doctor. Bueno, ante todo, buenas tardes, chicos. Agradecerle por la invitación para este pequeño taller, ¿no? Charla. Y bueno, lo más importante, espero, de esta conversación, que al final son las preguntas, ¿no? La experiencia, poder transmitir nuestra experiencia en la calificación en estos tiempos, ¿no? Que parece mentira, pero nos ha cambiado la vida. Para empezar, quisiera hacer una breve introducción sobre la problemática, básicamente, ¿no? de la calificación, ¿no? La problemática de la calificación en estos tiempos, ¿no? Y cómo se empezó a calificar a nivel registral, ¿no? El estado de emergencia empezó, no me equivoco, el 16 de marzo del presente año. Y nosotros nos fuimos reincorporando a las oficinas registrales más o menos a partir de junio, julio, ¿no? Esa fecha. Y el primer problema que nosotros tuvimos es cómo calificar las asambleas en ese periodo, ¿no? Periodo 16 de marzo a la fecha que nosotros ingresamos en la calificación. Y el primer obstáculo era, si sabemos que en el estado de emergencia las personas no podían su libertad de tránsito era más restringido, mayor aún su libertad de reunión, ¿no? Pues el primer problema que se nos presentó, nosotros debemos calificar eso, somos competentes para calificar esas situaciones que se presentan, y si lo calificamos, ¿cómo lo íbamos a valorar? Entonces, en un inicio, nosotros empezamos a calificar, ¿no? O sea, las reuniones en sí, ¿no? Y no admitiéndolas, ¿no? No admitiéndolas, salvo que esas reuniones, en muchos casos fueran universales, y empezábamos aceptando las asambleas que tengan el carácter universal, ¿no? Nosotros todos sabemos que una asamblea es universal cuando todos sus integrantes, todos sus miembros de la asociación se reúnen voluntariamente y aceptan celebrar la asamblea, ¿no? Entonces, pero oye, un momentito, si la asamblea es de 3, 4, 5, 6 personas, bueno, es aceptable, es manejable, ¿no? De repente, bueno, está prohibida la libertad de reunión, está prohibida, pero bueno, se puede mantener el distanciamiento social, ¿no? Que es una de las condiciones, ¿no? Que hasta ahora se valora. Entonces, ese fue el primer obstáculo, ¿no? Y el primer problema. Muchas de las asambleas que empezaron a sesionar en ese periodo de tiempo empezaron a ser tachados, ¿no? De plano, tachados sustantivos. Y ahí fue evolucionando, no solamente el problema era de la celebración, el problema también era de la convocatoria, ¿no? La convocatoria, cómo se va a convocar, cómo se va a materializar esa convocatoria, y más aún, cómo se va a celebrar las asambleas. Entonces, la primera respuesta que se da, a eso, nosotros lo vamos a ver,
con la resolución de la Dirección Técnica Registral, ¿no? Número 013-2020, ¿no? Que no es materia de calificación las sesiones presenciales realizadas durante el estado de emergencia, ¿no? Esa directiva de la Dirección Técnica Registral empezó nos dio un alineamiento, ¿no? Principalmente que nosotros los registradores no éramos competentes, ¿no? Para calificar, ¿no? Esa situación, ¿no? Si se reunieron o no se reunieron, no podíamos valorar, no podíamos poner. Requisito muy importante, porque nosotros no calificaremos esa situación, entonces evidentemente las asambleas convocadas y celebradas durante el estado de emergencia, entonces podían ejecutarse, ¿no? Nosotros no éramos competentes ni para valorar ni para calificar, ¿no? Entonces, esa fue la primera solución, ¿no? Nosotros, entonces, todas las asambleas que se dieron, que se dan durante el estado de emergencia, no es materia de calificación de registrar la situación del distanciamiento social, ¿no? Entonces, esa fue la primera respuesta que da registro, ¿no? Que da a nivel de la Dirección Técnica Registral. Eso es muy importante, ¿no? Porque esa es la primera respuesta, como he dicho. Entonces, regresemos al tema de inicio para poder entender todo esto y para llegar al decreto de urgencia, ¿no? Número 100 del 2020, ¿no? Que habla y desarrolla el tema de las convocatorias y las asambleas virtuales, ¿no? Entonces, para empezar, nosotros, el tema de esta conversación es de las asambleas, ¿no? Asambleas virtuales o no presenciales de las asociaciones, ¿no? Un tema al que me he especializado y de que se va a desarrollar en esta charla. Entonces, ¿cómo podemos definir a una asociación? Básicamente una asociación es una organización de personas sean naturales, jurídicas o ambas a la vez, que realizan una actividad en común, ¿no? De carácter no lucrativa. Es importante señalar que si bien ese tipo de organizaciones no tienen carácter lucrativo, pero evidentemente realizan actividades económicas para poder funcionar, ¿no? Para cumplir sus objetivos, ¿no? Principales. Todas las asociaciones lo realizan. Pero esas asociaciones tienen órganos, porque una asociación es una ficción jurídica, tiene que funcionar a través de ciertos órganos. ¿Cuáles son los órganos de una asociación? Principalmente son las asambleas generales de asociaciones y los consejos directivos. Evidentemente el estatuto puede regular órganos adicionales, ¿no? Por lo general incorporan cargos órganos unipersonales, como el director ejecutivo, o de repente otros cargos de gerentes, etcétera, etcétera. Está claro entonces, ¿no? Que las asociaciones funcionan a través de sus órganos, ¿no? Uno de sus órganos es la asamblea, pero las asambleas como órganos las asambleas están conformadas por personas, por socios, ¿no? Por asociados. Estos asociados pueden ser personas naturales, pueden ser jurídicas o ambas a la vez. Pero para que funcione una asamblea como órgano, una asamblea tiene ciertos mecanismos. Esos mecanismos de una asamblea lo vamos a encontrar en principio en el Código Civil. Entonces, básicamente las asambleas funcionan a través de tiene tres requisitos para que una asamblea se lleve a cabo válidamente. ¿Cuáles son? Las principales, son tres: la convocatoria, el quórum y la mayoría. Evidentemente, para que una asamblea funcione y celebre válidamente un acuerdo, tiene que cumplir esas tres condiciones: la convocatoria, el quórum y los acuerdos, es decir, la mayoría con que adoptan esos acuerdos. Vamos a presentar acá órganos de gobierno, la Asamblea General del Consejo Ejecutivo que les he dicho,
requisitos para la validez para la celebración de una asamblea, ¿no? Que es la convocatoria, el quórum y la mayoría. Entonces, nos vamos a detener un ratito en lo que es la convocatoria. La convocatoria es importantísimo, porque la convocatoria es la llave maestra para poder celebrar válidamente una asamblea. Una, una asamblea bien convocada tiene muchas posibilidades de celebrarse válidamente, valga la redundancia, y de escribirse. Acá hay que tener en cuenta siempre que el derecho registral es una técnica, o sea, una técnica para materializar el derecho común, el derecho principal, el derecho material. En el caso de nosotros, en el caso de personas jurídicas, el derecho principal sería la parte de personas, no digo de personas, pero para que ese derecho se materialice, ¿no? Para que un acuerdo de asamblea se materialice y se llegue a escribir en el registro público, necesitamos ciertas herramientas, ciertas técnicas. Y eso nos provee mucho, evidentemente, el reglamento, ¿no? Porque el reglamento de inscripción de personas jurídicas, porque eso nos va a dar las pautas necesarias para materializar ese derecho. Entonces, cuando hablamos de convocatoria, que es importante, porque para llegar a las convocatorias virtuales es importante definir claramente la finalidad de una convocatoria. La finalidad de una convocatoria principalmente es que los socios conozcan, y evidentemente conozcan de la celebración de una asamblea, pero no solamente que conozcan, no solamente que conozcan, que sepan el tema de agenda, ¿no? Porque cuando yo convoco a asamblea, la finalidad, evidentemente, es celebrar una asamblea, pero hay una agenda previa. O sea, yo convoco a una asamblea, pero con el objetivo que los socios no solamente tomen conocimiento que se va a celebrar la asamblea, sino tomen conocimiento de la agenda. ¿Para qué? Para que estos tomen en su plena libertad, tengan el derecho de asistir o no asistir, ¿no? O sea, esa es su voluntad, ¿no? Pero ellos tienen el derecho de saber que va a haber una asamblea. No solamente saber que hay una asamblea, sino saber cuál es la agenda. Entonces, la convocatoria es la llave maestra para que una asamblea se celebre válidamente. Hay ciertos requisitos que los voy a indicar que son necesarios para que una asamblea se celebre válidamente. Y eso es redundo acá porque eso nos va a servir bastante para las convocatorias virtuales, porque hay muchos errores en las convocatorias virtuales, esto se está viendo. Mira, la convocatoria tiene requisitos mínimos, ¿no? Que lo vas a encontrar en nuestro reglamento y requisitos especiales que lo vas a encontrar, ¿dónde? En el estatuto. ¿Qué debe contener una convocatoria? Una convocatoria debe contener por lo menos el nombre de la persona jurídica. Tiene que indicarse además, indicarse quién convoca a asamblea. Evidentemente quien convoca es la persona legitimada a convocar, y en las asociaciones principalmente, evidentemente es el presidente, ¿no? O quien el estatuto lo legitime, ¿no? Como el vicepresidente o otro miembro del consejo directivo. Ahora, tiene que no solamente identificarse a quién convoca, ¿no? Quién suscribe, sino señalarse el lugar. Es importante el lugar, mira, el lugar es importante, porque se va a tener que identificar el lugar de celebración, es la dirección. La dirección evidentemente tiene que ser clara, ¿no? Si es una calle, si es una avenida, si es un jirón, la numeración, si no tuviera la manzana, el lote, la localidad, si es posible el distrito. Como la geografía del Perú es compleja, evidentemente hay localidades que no tienen esos elementos, pero deben identificarse, ¿no? De repente la cuadra, la manzana, la parcela y otros elementos adicionales que puedan identificar plenamente el lugar. ¿Por qué? Para que el socio sepa dónde se va a celebrar la asamblea. Eso es importantísimo, que tenga el derecho de conocer. Y hemos señalado, evidentemente, quién convoca, el lugar, evidentemente la fecha de la celebración, ¿no? La hora, ¿no? Que es en primera, en segunda, ¿no? La agenda, que es importantísimo. Tengan en cuenta eso, tengan en cuenta esos requisitos que tiene la convocatoria, porque eso nos va a permitir efectuar una convocatoria virtual. Entonces, uno de los requisitos de validez para una asamblea es la convocatoria. Ahora, hay que tener en cuenta que las convocatorias tienen características particulares. Cada asociación plantea una característica
diferente. Un ejemplo, hay asociaciones que plantean convocatorias por esquelas, otros por correo electrónico últimamente, otros en publicación diario, una, dos, y sinceramente, esa regla de convocatoria antes de la pandemia se debe respetar, y porque es un requisito de validez. Por el quórum es, como todos saben, que es el número de socios mínimo que deben concurrir a una asamblea porque pueda constituirse o votarse de acuerdo válidamente, sea en primera con mitad más uno, en segunda con los que asisten. Bueno, los estatutos de las asociaciones pueden plantear reglas particulares, ¿no? Que es evidentemente siempre mayores, nunca menores. Y la mayoría, los acuerdos con que se adoptan los acuerdos de las asambleas, ¿no? Mayoría absoluta. Entonces, estos son los requisitos básicos, ¿no? Para que una asamblea se celebre válidamente, ¿no? Convocatoria, quórum y mayoría. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la convocatoria y el quórum a nivel registral se acreditan en registro mediante las constancias de convocatoria y quórum. Entonces, ¿qué sucede cuando se da el estado de emergencia en el país, ¿no? ¿Cómo deberíamos calificar las asambleas? Ese es el primer punto, ¿no? Si está prohibido las reuniones. Entonces, el 15 de agosto se publicó la resolución de la Dirección Técnica Registral número 013-2020, en la que señala expresamente, no son materia de calificación en las sesiones presenciales realizadas durante el estado de emergencia. Es decir, con esta resolución de la SUNAR, del área técnica registral, se decía, no son materia de calificación en las sesiones presenciales realizadas durante el estado de emergencia las restricciones al ejercicio de derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito y de reunión, pues su evaluación requiere de ponderación bajo parámetros, de responsabilidad y proporcionalidad que no son propios de la función. En conclusión, el registrador puede ver una asamblea de 2 socios, puede ver una asamblea de 1000 socios, pero a nosotros no nos compete la calificación del distanciamiento social, ¿no? Eso no nos compete. Entonces, a partir de esa resolución, nos somete a esa disposición, ¿no? Nosotros no vamos a calificar el tema de la restricción social, ¿no? Entonces, si la asamblea se celebra con 2 personas o con 100 personas o más, nosotros no vamos a calificar el distanciamiento social. Ese tema es responsabilidad de tanto de los que convocan y de los que se reúnen, ¿no? Acá me detengo un ratito. O sea, esta aplicación de esta norma es interesante porque se va a realizar no solamente desde desde el día siguiente de la fecha de publicación, sino durante el estado de emergencia. O sea, esta regla se va a aplicar, evidentemente, desde el 16 de marzo, ¿no? Ese es el acuerdo tercero, ¿no? El acuerdo primero. Es importantísimo. Entonces, todas las asambleas celebradas a partir del 16 de marzo, evidentemente el registrador no puede observar, ¿no? No puede observar si hubo o no hubo distanciamiento social, ¿no? Ese es lo interesante de esta norma, ¿no? No solamente se aplica a partir de la vigencia de esa resolución, sino se aplica a partir de la vigencia de estado de emergencia. Pero esta directiva de este órgano del SUNAR también habla otro supuesto, el acuerdo 2, calificación de las sesiones presenciales sin regulación expresa. Es decir, si los órganos de las asociaciones como las asambleas se celebran de manera virtual, o se han celebrado de manera virtual desde el estado de emergencia, el registrador va a tener que evaluar. Acá hay 2 supuestos, mira. Si esa asamblea celebrada virtualmente desde la fecha del estado de emergencia se celebra con la condición de universal, no va a ser observado por el registrador. O sea, definitivamente, si la asamblea es universal, va a poder acceder al registro de personas jurídicas. Solo se permite la celebración de las asambleas dentro de esta emergencia que tenga el carácter universal.
Entonces, ¿qué sucede si la asamblea no es universal y se celebra virtualmente? Eh, Evidentemente que va a caer en una causal de tacha sustantiva, ¿no? Otra de las características, otro de los, de lo que nosotros podemos observar en esta resolución de elección técnica registral, hay otro supuesto, procedencia de la prórroga de funciones dentro del estado de emergencia. Es interesante este supuesto, ¿por qué? Pues de esta directiva, porque es procedente el acuerdo de prórroga de funciones durante el estado de emergencia y hasta la culminación de esto. Es decir, que los órganos de los consejos directivos de las asociaciones, en este caso los consejos directivos, pueden prorrogar su mandato hasta la culminación del estado de emergencia. Evidentemente, eso va a facilitar, ¿no?, que determinados órganos, consejos directivos puedan ampliarse, aún a pesar, aún cuando su estatuto no lo haya previsto, ¿no? Es procedente del acuerdo de prueba de funciones durante el estado de emergencia hasta la culminación de este. Hay que tener dos supuestos, ¿no? Un primer supuesto es que la asamblea se celebre, ¿no?, de manera física, ordinaria, como digamos, y ellos amplíen el mandato, ¿no? Y el límite va a ser el estado, cuando termine el estado de emergencia. Y el otro supuesto es que las asambleas se celebren de manera virtual, que tenga, en este caso, tenga la condición de universal. Bueno, la prueba de mandato evidentemente va a ser hasta que dure el estado de emergencia, ¿no? Esos son los supuestos que traigo a colación en relación, ¿no?, a las asociaciones. Acá hay un tema interesante. Y el gobierno da un decreto de urgencia número 100-2020, publicado el 27 de agosto de 2020, que tiene como finalidad permitir que los diferentes tipos de personas jurídicas, en este caso me aboco específicamente a las asociaciones, puedan convocar y celebrar asambleas de manera no presencial o virtual. Acá me detengo. Como había dicho, este decreto de urgencia es interesante porque a partir de ese momento, las convocatorias a las asambleas, mira, estamos hablando de convocatorias y celebración de las asambleas, pueden darse de manera virtual, a pesar que el estatuto no lo haya permitido. O sea, es una cosa que todavía muchas personas y muchos operadores de jurídicos, temas de registrar, no sabemos, no vemos, se llaman los efectos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque muchas asociaciones tienen determinadas reglas de convocar y celebrar asambleas. Un ejemplo, en este decreto de urgencia, como que estamos conversando, hablan de las convocatorias virtuales. Regresando a lo dicho anteriormente, como yo lo he manifestado, la convocatoria es la llave maestra para celebrar una asamblea. Pero con este decreto de urgencia está permitiendo que las asociaciones y otro tipo de personas jurídicas puedan convocar, ya no conforme a las reglas del estatuto, ¿no? De forma excepcional pueden convocar de forma virtual. Y eso va a permitir, y de hecho que va a permitir que muchas asociaciones se regularicen, se saneen. ¿Y por qué? Veamos, muchas asociaciones tienen el gran problema que ponen reglas muy estrictas. ¿Cómo reglas muy estrictas? Muchas veces exigen que las convocatorias se den a través de publicaciones en diario, o establecen 2 publicaciones, 3 publicaciones, o ponen vallas muy altas. Entonces las asambleas no van a poder funcionar porque sale muy caro, el costo es muy caro. Entonces, este tipo de mecanismo que ha establecido el Estado a través del decreto de urgencia está sucediendo temporalmente ciertas reglas, tanto de convocar y como celebrar asamblea. ¿Cuál es el primer efecto respecto a las convocatorias, ¿no?
Dice, autorízase de manera excepcional hasta el 31 de diciembre de 2020 a las asociaciones y otro tipo de personas jurídicas a convocar y celebrar asambleas generales de manera no presencial o virtual. Entonces, si nos está permitiendo de manera excepcional convocar y celebrar asambleas, una de las primeras características hay que tener en cuenta que esta convocatoria y esta celebración tiene que ser hasta el 31 de diciembre de 2020. O sea, para que una asamblea en las que se utilice el mecanismo de la convocatoria y la celebración de manera virtual, para que se celebre válidamente, tiene que convocarse y celebrarse hasta el 31 de diciembre del año 2020, salvo que haya prórrogas, ¿no? Lo puede haber. Esa es la primera característica, porque no puede ser que yo convoque el 20 de diciembre del presente año y pretenda celebrar la asamblea, bueno, en enero, ¿no? O sea, tanto la convocatoria como la celebración van a tienen este plazo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si el estatuto me prevé un mecanismo diferente, ¿no? Si el estatuto establece que las convocatorias asambleas se van a dar a través de un ejemplo en diario, como les mencionaba. ¿Qué reglas se aplicará? Bueno, en principio la regla, si yo me someto a las reglas del decreto de urgencia, no debo, el registrador no va a tener que exigir las convocatorias a través de diario. Esta convocatoria evidentemente va a tener que hacer a través de medios virtuales, ¿no? A través de medios virtuales. Evidentemente, ¿cómo se acredita esa convocatoria en medios virtuales? Evidentemente con declaraciones juradas, ¿no? Con la respectiva constancia de convocatoria y quórum, ¿no? En el caso, cada uno de los casos. Entonces, las convocatorias a las asambleas en este periodo de tiempo, hasta el 31 de diciembre de 2020, de aquellas personas que se sometan a estas reglas de decreto de urgencia, tienen que ser a través de medios virtuales, ¿no? Entonces, el registrador no va a tener la posibilidad de exigirle otro medio. Si yo lo convoco a través de este medio, va a ser válidamente convocado, va a estar válidamente convocado. Y se permite el uso de los medios tecnológicos o telemáticos y de comunicación que garanticen la autenticidad de los acuerdos, aún cuando el estatuto solo permita las celebraciones de las asambleas presenciales. No solamente la celebración, no sé si es lo más importante, sino está sustituyendo la convocatoria, porque la convocatoria para que una asamblea se celebre bien, válidamente, tiene que estar válidamente convocada. Entonces, el uso de estos medios tecnológicos telemáticos va a sustituir el mecanismo de las convocatorias convencionales. Acá me detengo un ratito en lo que es convocatoria. Hay que tener claro que los requisitos de la convocatoria siempre se van a tener que mantener. Estoy viendo muchos defectos. Mi ejemplo, la convocatoria, como le dije, sirve para avisar e informar de la celebración de una asamblea con determinada agenda, ¿no? Con determinados requisitos. Entonces, yo convoco a una asamblea de manera virtual, esas condiciones que está señaladas en el reglamento también se deben cumplir. Vamos al caso en particular. Yo quiero aplicar una convocatoria virtual, acogiéndome este decreto de urgencia. Entonces, yo cuando convoco, debo indicar evidentemente el nombre de la persona jurídica, ¿no? Debo indicar también el lugar. Ahí es la fecha de la asamblea, evidentemente, antes, el lugar. Me voy a tener en el tema del lugar. Yo cuando hago una convocatoria convencional, el lugar va a estar determinado, un lugar físico, ¿no? El jirón, la calle, la avenida, la manzana, el lote, la localidad y el distrito, ¿no? Es un lugar físico, ¿no? O de repente indicar ciertas características, si no hay solo elementos, que me pueden determinar el lugar de celebración de la asamblea. Pero, ¿qué sucede en las convocatorias virtuales? En las convocatorias virtuales no hay ese lugar, porque no hay un lugar físico. Evidentemente va a haber un lugar, se llama un lugar virtual. Entonces, yo cuando convoque a una asamblea, estoy obligado a identificar a esa dirección electrónica. Primero, que estamos empezando a conocer, particularmente yo estoy empezando a conocer, si voy a convocar a una asamblea virtual, debo indicar por lo menos
ese lugar, identificar ese lugar. Por ejemplo, tendría que indicar, ejemplo, la plataforma, ¿no? Donde se va a celebrar esa asamblea, ¿no? El lugar donde se va a llevar a cabo esa asamblea. Por ejemplo, puede ser el Zoom, Google Meet, ¿no? Lugares, ¿cuál es la plataforma, ¿no? ¿Dónde se va? Evidentemente, si es el Zoom, al lugar donde yo voy con mis hijos, siempre hay un código, un IDEN, un IDEN, un lugar donde yo puedo ingresar ese código, ¿no? Y después la contraseña. ¿Por qué es importante eso? Cuando nosotros hacemos la convocatoria presencial, nosotros indicamos el lugar de celebración de la asamblea, y ese lugar es un lugar físico, ¿no? Identificado claramente. Y lo hacemos ¿por qué? Porque el socio tiene el derecho de conocer del lugar donde se va a celebrar la asamblea. Ahora, nos trasladamos a las convocatorias virtuales. Yo hago una convocatoria virtual, yo debo indicar por lo menos la plataforma, debo señalar también el IDEN y la contraseña para que los asociados tengan la posibilidad, si ellos crean conveniente, de asistir o no asistir. Yo no puedo negar ese derecho de ellos, de saber dónde se va, de saber del lugar virtual donde se va a celebrar la asamblea. Yo veo usualmente que los avisos de convocatoria hacen mucha referencia, mucho de repente a la plataforma Zoom, y ahí queda. Hacen referencia a, a la convocatoria en el lugar de WhatsApp, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente, porque con eso el socio o el asociado no va a tener posibilidad de poder asistir. Tengan en cuenta, si bien es cierto, con este decreto de urgencia se está sustituyendo el tema de la convocatoria, o sea, de una física, podemos decir, a una virtual, necesariamente, tenemos que acreditar que los socios conozcan el lugar de celebración de la asamblea. No solamente que conozcan, adicionalmente, hay que tener en cuenta que lo debemos complementar con el estatuto. Un ejemplo, el estatuto me dice que yo voy a convocar con un plazo de 5 días, evidentemente. Ahora, si yo me acojo a ese decreto de urgencia, la convocatoria va a ser virtual, pero yo ese plazo de 5 días también lo debo respetar, porque no ha sido sustituido. Lo que ha sido sustituido solamente es el medio de la convocatoria, que ahora es virtual. Solamente eso ha sido sustituido, pero los plazos no han sido sustituidos, ni la... Espero que esa parte quede clara. Entonces, este decreto de urgencia nos permite sustituir el medio con que se va a convocar a asamblea, aun cuando el estatuto no lo prevea, ¿no? Entonces, es importante el tema de la dirección electrónica, ¿no? Del link, del ID, ¿no? Todos esos elementos tienen necesariamente que el asociado conocer. Yo he visto un caso, un ejemplo, hace poco calificado. Convocan a asamblea y la plataforma me ponen en eso. Y me dicen, más abajo en la esquela, 2 días antes de la celebración se le va a estar proporcionando el código de acceso y la contraseña correspondiente. Pero el estatuto me dice, la convocatoria tiene que ser con 10 días de anticipación. Entonces, si la convocatoria tiene que ser con 10 días de anticipación, la dirección tiene que ser completa. Porque tenemos que respetar ese plazo de anticipación. Y la convocatoria es integral, ¿no? Y uno de los requisitos de la convocatoria es la dirección. Entonces, y hemos tocado el tema de la convocatoria. Otro tema que nos plantea este decreto de urgencia es el contenido de las actas. En el tema de las actas, en la calificación registral de las actas de las asambleas, de las asociaciones, pedimos ciertos requisitos, ¿no? Indicamos el día, la fecha de celebración, el día de celebración de asamblea, el lugar, la hora, quién presidió, quién actuó como secretario, el número de votos o la unanimidad con que se adoptaron los acuerdos. Y al final, firman el presidente secretario, 6 comité electoral, los miembros del comité electoral, y si el estatuto exige que firme uno o dos asociados, se le exige. Pero, ¿qué sucede con el decreto de urgencia? El decreto de urgencia no solamente se sustituye el tema de la convocatoria, ahora también el tema de las confecciones de las actas. Y ahí nos dice lo siguiente: contenido del acta, requisitos para la inscripción de un acto.
Indicar el acta del órgano que sesionó, la hora de inicio y conclusión, no hay mayor diferencia. El nombre y el número de documento de identidad de las personas que preside el secretario, un dato. Los números participantes, los asuntos tratados, los acuerdos, el sentido de los votos y los medios utilizados para su realización. Y los medios utilizados para su realización. Acá me detengo en el tema de los votos, que es interesante. En las asambleas muchas veces se ponen ciertos requisitos para el tema de la votación. Hay tema de votación a mano alzada, voto secreto, con ánfora, ¿no? Voto cargo por cargo. Mira, cada estatuto es un abanico de posibilidades, ¿no? De cómo se confeccionan, ¿no?, las actas. Entonces, pero acá con este decreto de urgencia nos dice solamente consignar los votos y el sentido de los votos. La gran pregunta, yo pregunto y yo mismo me respondo, ¿no? ¿Qué se debería indicar en un acta de una convocatoria y celebración virtual? ¿Estarán obligados los socios a señalar en el acta que la votación fue a mano alzada conforme al estatuto, o de repente fue por voto secreto, o de repente como lo señalan otros estatutos? Es una gran pregunta, ¿no? Pero si nosotros nos acogemos al decreto de urgencia, solamente pide el sentido de los votos, que el registrador no debería calificar si el voto fue a mano alzada, si fue voto secreto. Simplemente te está señalando que el sentido de los votos, evidentemente tiene que alcanzar una mayoría, ¿no? Una mayoría absoluta, para que el acuerdo sea válido, ¿no? Entonces, es una pequeña precisión. Entonces, acá hay un tema también de los efectos que trae la calificación, que creo que al final es el resultado de esta exposición en este tipo de convocatorias virtuales que se está celebrando, o que se va a celebrar. Da un abanico de posibilidades, porque con este tipo de convocatorias se puede convocar para elegir un consejo directivo, se puede convocar para modificar un estatuto, y de repente aprovechar esta circunstancia para regularizar la situación jurídica, ¿no?, la cefalía de muchas personas jurídicas, porque la convocatoria va a ser más fácil, ¿no? Y bueno, inclusive la confección de los actos. Tengamos entendido que el tema de fondo siempre es la convocatoria, quórum y acuerdo, ¿no? Pero hay un tema de forma, de cómo se confeccionan las actas. Y por eso es importante el tema de requisitos para la inscripción, ¿no?, que es el contenido de las actas. ¿Cómo vamos a materializar ese derecho en un acta, ¿no? Y básicamente es bien simple, no exige muchas cosas. Ahora, ¿y qué nos va a permitir eso? En este tipo de convocatorias podamos celebrar diferentes tipos de acuerdos, ¿no? Elección de consejo directivo, modificación de estatuto, otorgamiento de poder, etcétera, 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 ¿no? La condición principal es que el convoque esté legitimado, básicamente, ¿no?, y tenga mandato vigente, ¿no? Bueno, esto ha sido esta exposición, espero que les haya satisfecho. Bueno, alguna pregunta, encantado. John. Sí, doctor. Justo hay una pregunta de Elida Quispeticona que dice, ¿qué hacer con una directiva que ya ha fenecido su vigencia y para la convocatoria a elecciones los socios no cuentan con acceso a redes sociales? ¿Qué hacer en ese caso? Y acá tienes dos posibilidades, o sea, no nos compliquemos la vida. La primera posibilidad es acogernos a lo que dice la directiva de la DPR, ¿no?, del SUNAR, que convocar conforme a las normas del estatuto, ¿no? Y punto. O sea, dentro del estado de emergencia tú puedes convocar con las normas del estatuto y el registrador te lo va a calificar, ¿no? El tema del distanciamiento social ya no se califica. Ahora, el otro tema es el tema virtual, ¿no? Es un tema que escapa de nuestras posibilidades, ¿no? Si no pueden convocar y celebrarlo virtualmente, ya eso escapa de la calificación registral, ¿no? Pero usted tiene ahí sí tiene dos posibilidades, la tradicional
y el otro tema es la virtual, ¿no? El tema de la virtual. ¿Ya? Eso es lo que le podría señalar, ¿no? En cualquiera de las circunstancias va a ser válida la asamblea, ¿no? Siempre y cuando cumpla los requisitos, ¿no? De validez de una asamblea. Muchas gracias, doctor. No habiendo más preguntas, le agradecemos por el tiempo que nos ha otorgado para poder darnos esta excelente ponencia. Y bueno, agradecemos también a todos los que pudieron participar de este evento. Muchas gracias, doctor, por su participación. Bien, bueno, gracias por permitirnos a ustedes. Gracias. Y bueno, agradecemos a todos también por haber estado participando en este evento, y también los invitamos, ¿no?, a estar ahí atentos con los demás eventos que vamos a organizar en el taller de Derecho Registral. Nos vemos. Buenas tardes.